que se llama Pluralismo Epistemológico y Justicia Social. Sin más, pues te dejo la palabra, Ale, es tu sesión y es tu dinámica. Muchas Bienvenidos gracias, Betty. Bien, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer módulo de este curso taller. Antes de iniciar, me gustaría aclarar, o más bien pedirles algunas cosas. Entre ellas, pues que no tengan ningún inconveniente en preguntar e interrumpir de alguna manera la sesión. Para mí es mucho más fácil si yo voy hablando y si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpir sin ningún problema. De hecho, para mí es mucho mejor, porque así puedo entender si tienen alguna duda o si se va entendiendo correctamente. Entonces, aclarado eso, pues vamos a comenzar. La idea de estas 2 horas o menos de 2 horas que nos quedan de curso sí, creo que por allí mencionan algo acerca de cerrar los micrófonos. Sí. Bueno. Les comentaba entonces que si tienen alguna duda, no duden en interrumpir. Sí, entonces deberían escucharme ya sin ningún problema. Ok. Entonces, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Sí, ya se escucha más claro. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la sesión. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, ayer nos percatamos que habían muchos alumnos de medicina y que habían muchos alumnos de ingeniería. Entonces, la idea es que ustedes puedan tomar estas sesiones y a partir de esas sesiones poder reflexionar un poco acerca de su disciplina. Vamos a plantear algunas preguntas respecto al conocimiento, preguntas fundamentales como ¿qué implica conocer? Podemos conocer la realidad y sobre todo cómo estas preguntas por la realidad de algún modo condicionan mi práctica médica en este caso o mi práctica dentro del ámbito de la ingeniería ambiental. Entonces traigo una pequeña presentación que les voy a compartir y vamos a ver. Muy bien, espero que puedan ver la página de Pages. Está justo en mi monitor. Ok. Pues vamos a preguntarnos cosas complicadas pero elementales. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué es la epistemología? Porque deben tener en cuenta que este curso, al menos este módulo, es un curso de epistemología. Por eso se llama pluralismo epistemológico. Y de pronto esa palabra epistemología puede ser conocida para algunos, pero también puede ser desconocida para muchos. Podemos definir la epistemología como el estudio de los principios, fundamentos, límites y criterios que nos permiten evaluar el conocimiento humano.
Entonces, la pregunta por la epistemología, o la pregunta epistemológica más bien, es ¿cómo caramba podemos conocer? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿No? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Y esta pregunta acerca de cómo podemos conocer el mundo, va de la mano de otra pregunta todavía un tanto más complicada. Es en qué caramba es el mundo. Porque para decir o para preguntarme cómo puedo conocer el mundo, debo preguntarme también qué es el mundo. Entonces, esas son preguntas muy complicadas, pero espero que les resulten divertidas, al menos a mí me lo resultan bastante. Y vamos a tratar de responder estas preguntas en la medida de lo posible, sin recurrir literalmente a la historia de la filosofía. Porque muchas veces se confunde el estudiar filosofía o el hacer filosofía con la historia de la filosofía. Entonces en la prepa nos enseñan historia de las doctrinas filosóficas y tenemos que estudiar la lógica aristotélica, ¿no? Y ciertamente hacer historia de la filosofía es interesante, pero no es lo que vamos a hacer en este módulo. No vamos a ver historia, sino que vamos a irnos directamente al grano. Vamos a intentar responder estas preguntas. Entonces, si yo les preguntara a bote pronto, no tienen que hacer una respuesta elaborada en ningún sentido. Estamos aquí justamente para aprender. Si yo les preguntara qué es la realidad y qué es el conocimiento, ¿qué me responderían? ¿Qué es conocer y qué es conocer la realidad? Lo que se les ocurra. Igual pueden decir, vivimos en una Matrix y la realidad no existe, y se los acepto sin problema. Porque, aunque no lo crean, ese argumento de que no conocemos la realidad, ¿no?, y al final vivimos en una Matrix, es un argumento que nace de la filosofía. Entonces, si me responden eso, no me enojaría. Pero bueno, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es conocer y qué es la realidad? Conocer es como el criterio que yo tengo sobre algo y la realidad es la perspectiva que tienen de mi entorno hacia la misma cosa, ¿no? Creo yo. Ajá, eso es interesante. La perspectiva que tienen otras personas en torno a la misma cosa. Eso es interesante porque parecería ser entonces que la realidad depende o está sujeta a la coincidencia del juicio de los otros. Entonces, si todos coinciden en sus juicios, la realidad va a ser esa coincidencia, ¿no? ¿No es así, más o menos, lo que querías decir? Sí, es como decir, no podemos tener ese acceso directo a la realidad, sino simplemente a lo que los otros piensan de ella y expresan a través de su lenguaje. Esa es una muy buena respuesta, me gusta. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, espero que participen un poco más adelante. Sí, ciertamente esa es una manera de afirmar lo que es la realidad, ¿no? Apelar al juicio de los demás. Y lo que menciona su compañera es bastante interesante porque parece asumir, no lo dice de manera explícita, pero parece asumir que entonces lo que es la realidad en sí misma no se puede conocer. Que lo único a lo cual podemos tener acceso
es a lo que los otros piensan y que expresan a través de su lenguaje. Eso resulta fundamental, porque lo que nos dice es, solamente podemos saber qué es lo real a través del lenguaje. El lenguaje es el vehículo que nos permite expresar lo que es la realidad. Es una respuesta muy interesante. Pero volvamos un poco atrás y preguntémonos acerca de qué pasa cuando conocemos. ¿Qué es el conocimiento y qué pasa cuando conocemos? Aquí puede haber dos respuestas. Y nuevamente voy a apelar a su saber médico y a su saber biológico, ¿no? Y a su conocimiento neurocientífico. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando conocemos? Porque esa puede ser una pregunta. Me pueden decir, oye, Alejandro, es que te estás preguntando cosas demasiado abstractas. ¿Qué es el conocimiento? Eso es demasiado abstracto, me pueden decir. Mejor pregúntate qué pasa en el cerebro cuando conocemos. Y esa es una manera indirecta, ¿no?, de responder también a la pregunta, ¿qué es el conocimiento? Entonces, ustedes que son ingenieros ambientales, artistas, médicos, quizás puedan responderme qué pasa en el cerebro cuando conocemos. La pregunta no es retórica, es una pregunta directa. Quiero que me digan qué pasa en el conocimiento cuando conocemos. Pues yo he escuchado acerca de que la superficie cerebral aumenta su espacio al crear más surcos, ¿no? O sea, se ha visto una relación en cuanto a cómo el cerebro sufre una transformación física relacionada al aprendizaje y cómo estos surcos cerebrales pues aumentan, ¿no? En cuanto al conocimiento, es decir, que amplía pues su espacio, ¿no? Su capacidad también. Exacto, muy, muy bien. ¿Alguien más que quiera contribuir y completar? Bueno, es que parte el tener un nuevo conocimiento provoca o nos lleva a cierto sentimiento mínimo de placer y es lo que nos hace seguir buscando el saber. Sí, muy bien. El saber también puede entenderse como una búsqueda. Y la verdad es que justamente de eso se encargan las neurociencias. Entonces, hay intentos que se les llaman naturalistas, que lo que intentan es naturalizar la epistemología. ¿Y qué dicen esos argumentos que intentan naturalizar la epistemología? Pues dicen básicamente esto, y era lo que les comentaba hace un momento, es no vale la pena, dicen ellos, los naturalistas de la epistemología, no vale la pena hacer esta pregunta abstracta por el conocimiento en general. Una manera de responder a esta pregunta es ver cuáles son los mecanismos, ¿no?, que se activan, ¿no?, las zonas neuronales que se activan cuando aprendemos determinadas cosas. Entonces, ha habido como este intento de naturalizar la epistemología, entiéndase naturalizar como volver a la epistemología científica. Voltear a ver a la ciencia, a la psicología, ¿no?, a las ciencias cognitivas, para poder entender cómo funciona el cerebro y a partir de ahí preguntar acerca del conocimiento. Pero también podemos volver a hacer la pregunta, ¿no? O sea, yo les puedo decir, bueno, ¿qué pasa cuando conocemos? Y justamente es lo que ustedes han dicho acertadamente. Ocurren ciertas respuestas fisiológicas a determinados estímulos, se activan ciertas redes neuronales, ¿no?, y se activan ciertos procesos y mecanismos dentro de la mente. Pero aquí hay una cuestión que es de por más interesante. Parece que conocer
se limita simplemente al contenido de la mente. Y creemos que conocer es algo que ocurre justamente en nuestra mente. Pero, por ejemplo, hay nuevas perspectivas en la epistemología que hablan ya no de una cognición, ¿no? Es ese proceso con el cual aprendemos una cognición que ocurre simplemente en la mente, sino que nosotros extendemos nuestra cognición. ¿Y cómo extendemos esta cognición? Pues la extendemos a partir de esto, nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, nuestras iPads. Entonces, todo ese contenido que nosotros guardamos en nuestras neuronas, números de teléfono, por poner un ejemplo, ciertas fechas, lo que hacemos es descargar todo ese contenido y depositarlo, por ejemplo, en nuestros teléfonos celulares. Entonces, nuestros teléfonos celulares pueden verse también como una extensión de nuestra cognición. Son aparatos, son dispositivos en los cuales, dime, José Manuel. Por allí escuché que José Manuel decía que quería participar. Escuche, Jorge, Sí, ¿se llega a escuchar? sí, te escucho bien. Se me hace muy interesante lo que estás platicando, sobre todo para el área médica, porque a veces nos ponemos a pensar de manera nada más científica y no humanista. Digo, y esto me llama la atención porque desde el origen, y es más, hasta pudiéramos hacer todo un ensayo epistemológico sobre la medicina y su actuar, y creo que acá los conceptos básicos, sobre todo los procesos cognitivos, que son básicos, son prácticamente la sensación, percepción, la atención, la memoria, y los superiores, que es ya el pensamiento precisamente, y el lenguaje, que es lo que estamos hablando, y por supuesto la inteligencia. Pero me llama la atención porque tal vez voy a ampliar un poquito el tema. Nosotros a veces estudiamos patologías, ¿no? A veces no estudiamos a la persona con una patología. Y ahí es donde deshumanizamos el arte de la medicina o la ciencia de las ciencias médicas. Y en esto me llama mucho atención porque tendríamos que estar analizando la cuestión de todos estos procesos cognitivos que tienen el individuo al que estoy tratando, para que a partir de ahí embonemos el lenguaje, estos procesos, y yo pueda entender y ponerme como empático con la necesidad del otro, y el otro pueda a partir de ahí tener un mismo lenguaje y la misma plataforma para poder compartir el conocimiento, ¿no? Y no la imposición de decir el tratamiento que te voy a otorgar es el único, es el mejor, y si no lo haces te vas a morir. Digo, estoy exagerando para poner una frase sobre la mesa. Y aquí estoy entendiendo, digo, y esto es interesante porque no lo había relacionado desde esa manera, estoy entendiendo la importancia de la cultura. Y por ejemplo, si yo voy a dar una consulta en una comunidad sotil, tengo que entender su lenguaje, su pensamiento, porque el lenguaje no nada más es decir una palabra o una frase, sino es lo que está atrás de la frase, las emociones, sentimientos, es más, hasta la dirección con que está dicha la palabra. Y entonces ahí es donde no debemos de perder la parte humana, humanística, que nos va a llevar a ser comunidad y no nada más a hacer intervenciones técnicas comunitarias, donde yo soy el médico que sé cuál es la única verdad de salud, y entonces voy a indicarle a cada uno de los de la comunidad qué van a hacer sin que entiendan. Lo único que quiero es que hagamos acciones que yo sé que sí son buenas, pero eso a veces puede ser hasta violento y pierde el sentido en la comunidad. Por eso muchas de las intervenciones que se hacen a nivel gubernamental no funcionan o no tienen impacto, porque nada más hacemos
que las gentes, o nada más se hace que la gente haga cosas sin entender en lo profundo por qué las está haciendo, ¿no? Entonces ese era como el comentario que quería hacer. Sí, sí, José Manuel, estoy muy de acuerdo y justamente has dado o has planteado el panorama de hacia dónde va dirigida esta plática, ¿no? Porque un problema, o bueno, vamos a ver cómo es un problema pensar que simplemente somos mentes aisladas. La cuestión es que no somos solamente mentes aisladas, somos sujetos, somos personas que viven en un momento histórico y que viven en un contexto material determinado. Y que esos elementos, como el contexto histórico, como el contexto material, que puede ser mis condiciones de vivienda, mis opciones de educación, la comunidad en la que vivo, son relevantes para entender la epistemología. Entonces, no podemos centrarnos simplemente o pensar que los sujetos somos simplemente mentes aisladas que reciben información, sino que somos sujetos inmersos en una forma de vida y que esa forma de vida es relevante para lo que tengo justamente aquí, en la mente. Entonces, vamos a ver cómo podemos pasar de una epistemología centrada únicamente en la mente a una epistemología más abierta, en donde elementos contextuales, económicos, sociales, son igual de relevantes. Y es justamente por eso que pensar la comunidad y que pensar en comunidad es relevante en este caso. Pero vamos justamente para allá. Y por allí traigo unos ejemplos, una actividad, unas preguntas acerca de prácticas médicas y que podemos debatir, que me gustaría mucho debatir. Pero muchas gracias. Me parece muy atinada porque vamos, la participación, porque vamos justamente para allá. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de continuar? ¿No? Bueno, sí, yo voy a dar la charla y si tienen alguna duda, pues pueden escribir en el chat, yo los leo y en ese momento ya les doy la participación. Entonces, ok, pueden ver la presentación, ¿verdad? Espero que sí. Sí. Ok. Bueno, entonces a la pregunta, ¿qué pasa cuando conocemos? Pues podemos responder, hay simplemente respuestas fisiológicas, como decía José Manuel. Podemos entender simplemente a la mente como una cosa extraña, aislada, ¿no? Dentro del cráneo, y que responde a determinados estímulos, ¿no? Que se activan ciertas redes neuronales. Y aquí vuelvo a enfatizar la pregunta, no, pero ¿qué pasa cuando conocemos? Es un poco pensar o decir, bueno, no basta con describir el conocimiento, sino hay que o lo que pasa en nuestra mente cuando conocemos, sino que hay que preguntarnos por cuáles son los elementos que entran en juego cuando conocemos. Entonces, desde el que comenzó la filosofía con Aristóteles, esta fue una pregunta central. Y lo que Aristóteles decía es, adecuamos nuestras creencias a los objetos. Cuando conocemos, lo que hacemos es adecuar nuestras creencias a los objetos. Y por eso, Tomás de Aquino, yo lo llamo Tomás de Aquino, hay quienes prefieren llamarlo Santo Tomás de Aquino, definió la verdad en el medievo como adequatio rei et intellectus, adecuación del entendimiento a la cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una creencia verdadera, es verdadera porque esa creencia logra adecuarse a cómo son las cosas. Si yo digo, por ejemplo, hay un libro sobre el escritorio, esa es mi creencia, una creencia, hay un libro sobre el escritorio que expreso a través del lenguaje. Esa creencia será verdadera si efectivamente hay un libro sobre el escritorio.
Pero si resulta que el libro está tirado debajo del escritorio, pues entonces mi creencia no será verdadera, porque mi creencia no se logra adecuar al orden de las cosas. Aristóteles pensaba que la mente era una tabula rasa. ¿Esto qué quiere decir? Que es un receptáculo, un continente completamente vacío y que vamos llenando a través de experiencias que se van guardando en la memoria. Por eso la memoria es muy relevante también en conocer la memoria, las impresiones sensibles, la sensibilidad. Entonces, para Aristóteles, básicamente nosotros éramos una USB en blanco. Venimos al mundo, ¿no? Y los niños, los bebés vienen al mundo como una USB en blanco. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Y que a través de la experiencia vamos llenando esa USB, ¿no? Esa memoria, la vamos llenando con conocimiento. Entonces, esta es básicamente la idea de la mente como una tabula rasa. ¿Qué pasa con esta idea de que creer que venimos al mundo como una USB formateada, ¿no? Vacía? Pues bueno, que parece que simplemente somos entes pasivos que llegan al mundo para aprender lo que se les pone enfrente. Somos entidades pasivas, somos un recipiente de sensaciones. No somos sujetos activos. Para Aristóteles, la historia no es relevante a la hora de conocer. Para Aristóteles, el contexto tampoco era relevante a la hora de conocer. Pues porque todos venimos igual, todos venimos vacíos y todos venimos a aprender y a llenar esa tabula rasa. Entonces, hay dos elementos importantes que esto lo enseñan. ¿Perdón? Ok. Hay dos elementos importantes que te enseñan en toda clase de epistemología y que en teoría, y lo digo en teoría porque no siempre sucede así, deberían enseñarte en toda clase de preparatoria cuando llevas filosofía. Hay dos elementos presentes en el conocimiento: el objeto y el sujeto. Si no existen estos dos elementos, no puede haber conocimiento. ¿Qué características tienen los objetos? Y ojo, esto, cuando digo objeto, no estoy hablando de un objeto en específico, sino estoy hablando de todos los objetos posibles. Todos los objetos que conforman, ¿no? O a mí me gusta utilizar la palabra que amueblan la realidad, ¿no? Que están en la realidad como muebles, ¿no? Que amueblan la realidad. Estos objetos se asumen como independientes, que existen por sí mismos, que no son afectados por la mente y que son externos. Yo tengo en ese momento una taza en mi mano, una taza de Star Wars, y esta visión tradicional del conocimiento que les estoy exponiendo, lo que diría es, esa taza existe con total independencia de tus creencias. Es decir, si yo dejara de creer o de ver esa taza, la taza seguiría existiendo. Hay una definición de la realidad que a mí me gusta mucho, que es que no viene justamente de un filósofo, sino que viene de un escritor de ciencia ficción, Philip K. Dick. Philip K. Dick fue el escritor de ciencia ficción que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que posteriormente se adaptó al cine, la adaptó Ridley Scott y la tituló Blade Runner. Es una película fantástica de ciencia ficción. Pues bueno, quien escribió la novela en la que se basó ese libro de ciencia ficción, esa película de ciencia ficción, Blade Runner, una vez le preguntaron, estaba él en una charla en una universidad y se acercó a un alumno de filosofía precisamente
y le preguntó, señor Philip K. Dick, usted que se preocupa tanto por la realidad, ¿no?, y que es el tema recurrente en sus libros, ¿ya ha podido o ya tiene alguna idea de cómo se puede definir a la realidad? Y Philip K. Dick dijo, mira, yo no sé qué sea la realidad, pero si pudiera decirte algo, te diría lo siguiente. La realidad es esa bruja que no importa qué tanto te esfuerces en dejar de creer en ella, ella va a seguir allí atormentándote. Y esta es justamente la idea que tradicionalmente se tiene de los objetos en la filosofía. Los objetos, esta taza de Star Wars, ¿no?, pero podemos pasar desde esta taza de Star Wars hasta las células, ¿no?, que conforman mi cuerpo, los glóbulos rojos que circulan por mi sangre. Esos objetos existen con total independencia de lo que pienses de ellos. Tú puedes decir, voy a dejar de creer en esta taza, voy a dejar de creer en el ciclo de Krebs, pero al ciclo de Krebs y a la taza le viene importando poco tu creencia, porque la existencia de ellos no depende de lo que tú creas. Entonces, se suele pensar, y digo, esto es muy intuitivo, pero estamos aquí para ponerlo en duda, que los objetos, entiendas en células, tazas de café, existen con total independencia de la mente, de nuestras creencias y del lenguaje. Y que están allí esperando para ser descubiertos. Y entonces tienes a los científicos trabajando en friega para poder descubrir esos objetos que están aguardando allí, ¿no? Como el bosón de Higgs, ¿no?, que estaba esperando allí hasta que un científico brillante se le ocurriera la hipótesis, la confirmara, y entonces ahora vivimos en un mundo donde existen los bosones de Higgs, ¿no?, por poner un ejemplo. Pero en esta visión tradicional, aristotélica, medieval, el sujeto, pues es meramente pasivo, es simplemente un recipiente. El sujeto puede cambiar, ¿no?, igual puede pasar el tiempo, las personas se pueden sustituir, las personas se pueden cambiar, ¿no?, pero los objetos seguirán siendo los mismos. Entonces, la idea dentro de esta visión tradicional es que el sujeto, este sujeto, tiene que adecuar sus creencias a la realidad del objeto. Si lo pensamos esto utilizando una analogía con el sistema solar, el objeto es el Sol y el sujeto es el planeta Tierra que gira alrededor. El objeto permanece inalterado, pero es el sujeto el que gira a su alrededor como satélite, el que está aprendiendo constantemente del objeto, el que tiene que adecuarse al objeto. Y esta es la visión tradicional. Y cuando te la enseñan, uno dice, pues es que claro, es evidente, la realidad no cambia, la realidad es independiente. Y la ciencia, pensamos, es la encargada de develar o de develarnos esa realidad. Porque tiene el aparato lógico, porque tiene el aparato tecnológico, para utilizar una expresión fáustica, ¿no? Ustedes conocen esta historia de Fausto. Fausto era médico, por cierto. Creo que sí. Igual ustedes me pueden corregir. Pero la historia es que Fausto le vende su alma al diablo, ¿no?, para obtener todos los conocimientos que sean posibles. Y cuando se le aparece el diablo, Fausto le dice que lo que él desea es develar lo que el mundo guarda en sus entrañas. Entonces, nosotros hemos crecido bajo este ideal fáustico de la ciencia y asumimos que la ciencia es la única disciplina que nos puede develar lo que el mundo guarda en sus entrañas. Entiéndase la física,
entiéndase la química, entiéndase la biología. Sin embargo, esta idea prevaleció hasta el siglo XVIII, más o menos. En el siglo XVIII apareció una mente brillante y la filosofía y la epistemología tiene un parteaguas. Hay un antes y un después de Immanuel Kant. Y dice Immanuel Kant, dice, bueno, señor Aristóteles, señor Tomás de Aquino, usted no estaba tan en lo correcto. Y entonces él mismo denominó su propuesta como una revolución copernicana. Vamos a contextualizar un poco esto. Antes de Copérnico, se pensaba que quien estaba en el centro del universo era la Tierra, y todos los demás astros giraban alrededor de ella. Pero de pronto vino Copérnico y dijo, no, lo que está en el centro es el Sol, ¿no? Y la Tierra y otros planetas orbitan a su alrededor. Esto es la revolución copernicana. Quitar del centro la Tierra y poner en el centro al Sol. Kant hace algo similar, pero en el conocimiento, y por eso se le llama revolución copernicana, porque realmente lo que Kant dijo fue revolucionario. Y lo que Kant hizo fue quitar al objeto, ¿no?, del centro y poner en su lugar al sujeto. Entonces, el fundamento del conocimiento ya no es el objeto, sino el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Contra Aristóteles. Señor Aristóteles, dice Kant, no venimos al mundo como una tabula rasa. No somos meros sujetos pasivos al momento de conocer, sino que nosotros construimos el mundo a través de nuestros conceptos. No existe una realidad en sí misma, dice Kant, y si acaso existiera, no la podemos conocer, porque nosotros únicamente podemos conocer el mundo a partir de nuestros conceptos. Esto tiene implicaciones brutales, porque si nosotros creíamos que la objetividad es poder ver el mundo desde un punto de vista neutro, lo que te dice Kant es, no hay un punto de vista neutro. No existe esa objetividad que es ver el mundo desde ninguna parte. Todo conocimiento, por eso puse con cursivas esto, es relativo a. ¿No? Recuerden que ayer hablábamos de dos tipos de relativismo. Un relativismo que te dice todo vale, y ese es el relativismo que queremos descartar. Y aquí nos topamos con otro tipo de relativismo. Un relativismo que te dice todo conocimiento es relativo a. En este caso, Kant dice todo conocimiento es relativo a mis conceptos. Yo no puedo entender el mundo sin conceptos. Por eso cuando voy a la universidad y tomo mis primeras clases de ingeniería ambiental o mis primeras clases de medicina, lo que hago es construirme mi propio andamiaje conceptual. Las herramientas conceptuales que me van a ser útiles para poder comprender mi disciplina. Y en ese momento la realidad se me devela de manera distinta, porque vivo en una realidad en la que existen partículas, en la que existen átomos, en la que existen células, en las que existen, determinadas propiedades. Pero yo no podría contemplar el mundo de no ser por esos conceptos. Entonces,
todo conocimiento implica tener conceptos. ¿Y cómo adquirimos estos conceptos? Bueno, Kant pensaba que esos ya venían con un software precargado. Entonces, esa memoria, en lugar de venir formateada, como pensaba Aristóteles, ese USB, en lugar de venir formateado, para Kant, ese USB pues ya trae precargadas canciones de Bad Bunny y de Shakira, por ejemplo, ¿no? Ya viene con información. Entonces, para Kant, nosotros ya veníamos con conceptos. Ahora, esto es en el siglo XVIII. Ahora ya es un poco complicado poder hablar en esos términos. Pero Kant abre la puerta para decir lo siguiente, y era lo que apuntábamos, ¿no? Con la pregunta. Realmente, el contexto, mi educación, mi formación, mi comunidad, es importante para el conocimiento. No soy solamente una mente, sino que soy una mente con conceptos. ¿Y cómo he aprendido esos conceptos? Pues los he aprendido a través de mi lenguaje. Los he aprendido a través de las prácticas. Los he aprendido a través de la educación que he recibido. Por eso cuando vamos a determinadas comunidades, ¿no?, a determinados países, nos encontramos con que la gente no piensa como nosotros. Y no piensa como nosotros porque no ha tenido las mismas prácticas que nosotros, porque no ha tenido la misma educación que nosotros y porque no vive en el mismo contexto que nosotros. Entonces, y esto es lo interesante, si la realidad y si los objetos dependen de los conceptos, ¿no?, si la realidad misma depende de los conceptos y los conceptos los he moldeado y los he adquirido a través del lenguaje, entonces el mundo se me develará de manera distinta según mi contexto y según mi lenguaje. Por eso decía Wittgenstein, el límite del mundo es el límite de mi lenguaje. Siempre pongo este ejemplo, y no sé si sea muy útil, pero supongamos que tengo una máquina del tiempo, y que en esa máquina del tiempo yo meto esta taza de Star Wars que tengo en mi mano. Meto esa taza de Star Wars, la hago viajar en el tiempo y le aparece a un hombre de Neandertal, por ejemplo, ¿no?, que vive en su caverna y que en su mente no existe el concepto de taza, ¿no? ¿O qué tal si yo tomo mi teléfono celular, lo meto en esa máquina del tiempo, lo hago viajar a través del tiempo y le llega al mismo hombre de Neandertal? Pues él no tiene en su mente el concepto de celular. Entonces, este teléfono celular será para él cualquier cosa, pero menos un teléfono celular. ¿Por qué? Porque en su mente tal vez ni siquiera exista la idea de comunicación a distancia, la idea de comunicación remota. Entonces, el hecho de que esto aparezca ante mí como un teléfono celular, con cierta utilidad, con ciertas características, es porque en mi mente tengo los conceptos necesarios que me permiten identificarlo. Si la taza aparece ante mí como una taza para beber agua, es porque en mi mente tengo los conceptos que me permiten identificarlo. Si ustedes no tuvieran, por ejemplo, el concepto de célula, ni siquiera podrían identificarla como célula, ¿no? En sus clases de anatomía lo que hacen es justamente aprender la taxonomía y los conceptos que en la práctica les permitirán identificar ciertos elementos. Ahora piensen en alguien que no tiene la educación que tienen ustedes,
Ojo, y no estoy diciendo que tenga una educación peor o que tenga una educación mejor. Simplemente estoy diciendo alguien que no tenga la misma educación que ustedes. Pues obviamente verá el mundo de manera distinta. Verá el mundo de manera diferente. Porque no somos simplemente mentes aisladas, sino que somos mentes en un cuerpo. Y ese cuerpo está incrustado en un contexto, en una comunidad, en un tiempo. Entonces, yo puedo tener, ¿no? Esto es básicamente lo mismo, era otro ejemplo, otro filósofo, Russell Hanson, pero les dije que no vamos a ver historia, vamos a irnos directamente a responder las preguntas del principio. Entonces, piensen en alguien que no tiene la educación de ustedes. Ante esto, podemos reaccionar de dos maneras distintas. Podemos decirle al otro, tú estás equivocado y mi visión del mundo es la correcta. O podemos ser sensibles a todo esto que les estoy diciendo y preguntarnos si acaso la mejor opción no es el diálogo. Si acaso la mejor opción no es ser sensible al contexto, a la educación y a la forma de vida en la cual los otros han crecido. Todo esto que les he dicho, dice, bueno, aquí tenemos a Drake, ¿no? Entonces podemos preguntar, bueno, Alejandro, todo esto que me has tirado durante 1 hora, o menos, poquito menos, como 40 minutos, todo esto que me has tirado en tu presentación, así, a la cara, ¿de qué sirve? Bueno, quiero que lleguemos a la siguiente conclusión para pasar a lo siguiente. Que no existe un punto de vista neutro. Que no podemos observar el mundo desde ninguna parte. Todo conocimiento es situado. Y la otra es que no hay objetividad. Ojo, si por objetividad entendemos que es ver al mundo al margen de cualquier compromiso conceptual. Esta idea de objetividad, se los digo ahora, es falaz. Cuando uno lee los periódicos, sobre todo cuando uno se va a redes sociales y te pones a discutir de política, siempre te dicen, es que no eres objetivo. Pensando que objetividad es que no puedes, es equivalente a decir, es que no eres neutral. Lo que les estoy diciendo aquí es que no hay un punto de vista neutral desde el cual podamos observar al mundo. Porque incluso la ciencia ve el mundo a través de sus propios conceptos. Podemos elegir determinadas visiones. Ustedes han elegido una. Cuando ustedes decidieron estudiar una carrera, eligieron la versión, o si no eligieron y llegaron por ahora sí que por mera casualidad, como sea, ¿no? Han elegido una manera de ver el mundo. Han elegido un andamiaje conceptual. Y entonces por eso les preocupa el medio ambiente, por eso les preocupa, ¿no?, el calentamiento global. Por eso les preocupa la salud, por eso les preocupa la enfermedad, por eso les debe preocupar la prevención, ¿no?, antes que la enfermedad. Pero la idea es esa. Cuando nosotros observamos el mundo, lo observamos siempre desde alguna parte y no existe un punto de vista neutro. Entonces, si ustedes recuerdan, ayer hablábamos justamente de eso. El problema con las visiones absolutistas, es que piensan que pueden ver el mundo desde un punto de vista neutro. Y el cientificismo, como una forma de absolutismo, lo que te dice es, la ciencia es la disciplina que puede entregarte ese punto de vista neutro, porque la ciencia es neutra. La estadística, los datos duros, son neutros. Y esto siempre levanta ámpula cuando se dice y se entiende.
Y no estoy diciendo que la estadística y que los datos no sean relevantes. Lo son relevantes. Y son relevantes porque hemos sido educados para verlos así y porque también de alguna manera u otra han demostrado ser eficientes. Lo estamos viviendo en la pandemia, nos interesan los datos, porque son los que nos permiten de alguna manera saber qué decisiones tomar, ¿no? Que nos permiten medir si ya es prudente salir a la calle o si no es prudente salir a la calle. Pero porque de alguna manera nosotros compartimos esa visión de mundo, compartimos esa forma de vida. Sin embargo, pensar de ahí a decir que la ciencia es la única voz legítima que nos puede decir qué caramba pasa con la realidad, hay un trecho bastante grande que tenemos que argumentar de alguna manera. Porque si nuestros conceptos y nuestro lenguaje son relevantes para comprender el mundo, pues es claro que existe más de una visión del mundo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Uno, no hay lugar, bueno, que hay diferentes maneras de ver el mundo que también pueden resultar válidas. Que nuestros conceptos, como hablábamos hace rato con José Manuel, nuestros conceptos, nuestro contexto y nuestra educación intervienen en el momento de observar y construir el mundo. Desde el momento que observamos el mundo, ya hay cierto sesgo, por decirlo de alguna manera. Ya hay cierto bias, cierta inclinación. ¿Y qué pasa con la ciencia? Entonces, ¿la ciencia no es objetiva, Alejandro? ¿Me estás diciendo que yo, que he estudiado física, que he estudiado la mecánica de fluidos, que he estudiado el ciclo de Krebs, eso no es un conocimiento objetivo? Y les digo, sí, sí es objetivo. Si asumimos que toda objetividad es constituida desde nuestros esquemas de conceptos. No quiero decir, o no estoy diciendo que no existan las células, no estoy diciendo que no existan los átomos. Lo que estoy diciendo es que esos conceptos y esos objetos los hemos construido desde determinado paradigma. Pero así como existe ese paradigma, también existen otros. Entonces aquí pongo este señor que está aquí, cargando irresponsablemente a su hija. Es Leonard Cohen, es un músico que a mí en lo particular me encanta. Y tiene una canción que dice, sonaba como la verdad, ¿no? Parecía la mejor manera, el mejor camino, ¿no? Sonaba como la verdad, pero al día de hoy, eso que parecía verdad ya no es verdad. Y si nosotros volteamos a ver la historia de la ciencia, nos podemos encontrar con muchos casos en los cuales creíamos que conocíamos la verdad y de pronto nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Creíamos que la Tierra estaba en el centro del universo e incluso ese conocimiento era útil para poder explicar el movimiento de las mareas, ¿no? Creíamos que los objetos ardían porque tenían una propiedad o porque existía en ellos un elemento llamado flogisto, ¿no? Y a partir de allí explicábamos ciertos fenómenos, pero hoy nos damos cuenta que ni la Tierra está en el centro del universo, ni que el flogisto existe. En lugar de flogisto hablamos de oxígeno, por ejemplo. Entonces, la metainducción, esta palabra complicada que está aquí, metainducción pesimista, lo que nos dice es que hay varios casos en la ciencia
que nos demuestran que aquello que considerábamos verdadero, pues no lo es tanto, o que ya no lo es, de plano. Entonces, y se llama metainducción porque, bueno, la ciencia funciona a través de procesos inductivos. Entonces, si nosotros hacemos una inducción de esos procesos inductivos, una metainducción, nos podemos dar cuenta que esos procesos inductivos muchas veces estaban equivocados. ¿Qué nos garantiza entonces que el conocimiento que hoy juzgamos como verdadero, que hoy juzgamos como eficiente, lo sea así por los siglos de los siglos? Amén. Puede ser que mañana nos demos cuenta que la visión del mundo que tenemos era errónea y estaba equivocada. Entonces, si esto es así, ni nuestra mejor herramienta, porque de eso estoy seguro, la ciencia es una de las herramientas más efectivas para comprender y explicar la realidad, pero ni esa super herramienta nos puede librar del error. ¿Qué nos queda entonces? Pues primero creo que debemos, ¿qué nos queda? Pues nos queda una advertencia. Nos queda una advertencia, varias advertencias. La primera, creer que mi forma de vida es la única forma válida y que por ello debo imponérselo o imponérsela a todos los demás. Como yo estoy educado en ciencia, como yo estoy educado en una universidad, pues mi visión de mundo es la más adecuada, es la correcta, es la única válida, y por ello debo imponer mi forma de vida, debo imponer mi visión de mundo a todo aquel que no piensa como yo. Ese es un error. Porque si algo nos ha enseñado la ciencia es que somos falibles, que nos podemos equivocar. ¿Cuál es la segunda advertencia? No ser sensible a los contextos. He dicho que el contexto, las prácticas, el lenguaje, mi forma de vida es relevante para la manera en la que veo, entiendo y construyo el mundo. Entonces, lo que nos queda, en todo caso, es ser sensibles a esos contextos, ser sensibles a esas diferencias. Si no soy sensible a esa diferencia, si no soy sensible al contexto, entonces caigo en un absolutismo. Porque lo que te dice el absolutismo es, no hay contextos, todo es igual. Nada es diferente, todo se debe aplicar, la norma se debe aplicar por igual. Pero cuando nos percatamos que el contexto importa, pues debemos ser sensibles al contexto, debemos escuchar al otro. Por ejemplo, cuando se habla del tren, y disculpen que meta ejemplos políticos, pero soy un convencido de que todo en esta vida es político, ¿no? Y que somos animales políticos y que nuestras decisiones están revestidas por cierta política. Pero no meto el ejemplo para polemizar, no voy a decir, bueno, no intento polemizar, sino simplemente quiero ejemplificar algo. Cuando se habla del Tren Maya, ¿no? y se habla de las famosas encuestas o consultas para construir el Tren Maya, lo que dicen las comunidades que viven allí donde va a pasar el Tren Maya es, a mí solamente se me consulta para decir sí o para decir no. Y de pronto parece que piensan que eso ya es una consideración, que eso es ser sensible al contexto. Jamás, dicen ellos, se me pregunta, ¿no?,
por qué pienso, cómo puedo contribuir, ¿no? Cómo veo el mundo, sino simplemente se me interroga o se me considera para decir sí o para decir no. Pero eso de alguna manera esconde un absolutismo, porque es yo te traigo el progreso, que puede ser económico, porque de pronto parece que el progreso económico es el único que nos importa. Entonces, yo te traigo el progreso y tú tienes que decir sí. Y si dices no, es porque no entiendes. Quizá deberíamos ser un poco más sensibles y entender que esos proyectos pueden fraguarse desde la comunidad y no simplemente recurrir a la comunidad para preguntarle si sí o si no. Y creo que eso también es una gran, no una gran, porque digo, no les estoy develando el hilo de nada, pero algo que podemos aprender de esto es aprender a identificar los absolutismos. Porque allí donde hay absolutismo no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no hay pluralidad. Y si no hay pluralidad, no hay participación, sino imposición. Entonces debemos aprender a identificar los absolutismos. Cuando yo veo que las chicas toman la CNDH y les digo qué equivocadas están, eso no es feminismo, significa que yo voy a imponer lo que es ser feminista y lo que no es ser feminista. Bueno, eso es un tema que todavía se discute y se discute mucho. Y el problema con este término, feminismo, es que es un término antropológico y no científico. Entonces, no son términos que puedas medir, no son términos que puedas capturar a partir de una única teoría. Entonces, lo que hay son feminismos, pues. Pero debemos aprender a identificar todas esas expresiones absolutistas que nos quieren imponer la norma, ¿no? Sin prestar atención a los casos particulares y sin prestar atención. Perdón, es que aquí está Silvina. Silvina es la perrita que vive con nosotros y anda haciendo ruidos, ¿no? Es aplicar la norma sin considerar los contextos. Y eso es peligroso, porque elimina cualquier posibilidad de diálogo, porque elimina cualquier diferencia. Y ustedes pueden decir, bueno, Jorge, entonces me estás diciendo que todo vale, que vale quemar los documentos, ¿no? Los monumentos, perdón, y documentos también. Que vale entonces boicotear las obras, ¿no? Que vale entonces que el paciente vaya al chamán, a consultar al chamán o al brujo del pueblo en lugar de ver al médico. No, no estoy diciendo eso. Porque al final de cuentas, ustedes como médicos, ustedes como ingenieros ambientales, van a tener que enfrentarse contra ese tipo de cosas. Y van a tener que enfrentarse con una comunidad que tiene su propio sistema de creencias. Y lo único que les puedo decir es sean sensibles al contexto y eviten caer en absolutismos. Sepan que hay mecanismos, ¿no? Sepan que el conocimiento que tiene esa comunidad es valioso y que quizás ustedes pueden aplicar sus conocimientos sirviéndose también del conocimiento de ellos. Pero se equivocarían o no se equivocaríamos al pensar que nuestro deber es imponer en lugar de escuchar y en lugar de dialogar. La prudencia aristotélica es justamente encontrar el justo medio, saber aplicar el principio general a los casos particulares. Y entonces aquí entramos como en terreno tenebroso, o bueno, no tanto, pero vamos a hablar de la OMS, de la Asociación Mundial de la Salud. Y ustedes aquí saben más que yo, seguramente. Y aquí quisiera consultarlos a ustedes y quisiera preguntarles a ustedes. Cuando surge la OMS,
su objetivo es estandarizar los conceptos y las prácticas del discurso biomédico, hacer estándares universales que sean aplicables, ¿no? Que hayan sido revisados para regular la práctica médica. Sin embargo, aunque claramente el esfuerzo es muy loable, el esfuerzo es muy relevante, es necesario, hay algunas críticas. Una de las críticas es que la OMS, ¿no? Y justamente la estandarización de los conceptos y prácticas tiene un efecto homogenizador sobre las concepciones de enfermedad, salud, curación, cuerpo y mente. Por tanto, se crea un sistema de salud uniforme. Desde la OMS podemos hablar o se nos puede enseñar que caramba es una enfermedad, que es los procesos adecuados de curación. Pero la pregunta entonces es, ¿qué pasa con esos otros procesos de curación que no están regulados por la OMS, pero que, por ejemplo, sí tienen el aval de una comunidad o de una tradición de prácticas? Entonces, esto ha provocado que exista un ideal doble entre lo global y lo local. Y entonces se piensa que la medicina occidental, como la conocemos, es global, mientras que la medicina indígena se le considera meramente local. Y yo les pregunto, ¿esto es necesariamente así? ¿Las prácticas y los conceptos no cambian según el contexto? Es decir, nosotros podemos seguir las recomendaciones de la OMS, pero cuando las aplicamos en contextos particulares, ¿no hay acaso alguna modificación en las prácticas? ¿No debemos ser acaso sensibles al contexto? ¿Ustedes qué piensan? Y pasa lo mismo a quienes se dedican a la ingeniería ambiental, ¿no? Cuando nosotros llevamos un proyecto de ingeniería a una comunidad, no debemos aplicar o modificar ciertos protocolos, ciertos conceptos a las necesidades de una comunidad en un contexto específico. Y eso se los pregunto, ustedes como médicos, ustedes como ingenieros ambientales, ¿qué hacen en este caso? ¿Son sensibles al contexto? ¿Logran de alguna manera contextualizar esos saberes o esos conceptos estandarizados a situaciones prácticas y situadas? ¿O piensan que no es necesario? Porque digo, también es válido que me digan que no lo piensan así o que no piensan de la misma manera en que pienso yo y que no están de acuerdo en lo que les digo. Díganme. Pues yo creo que más allá de estar de acuerdo, entra el trasfondo empático, ¿no? De respetar el criterio de los demás, más allá del que yo tenga, ¿no? O sea, no, lo que decía en la primera sesión, de no hay verdades absolutas ni criterios absolutos, simplemente distintos enfoques. No se escucha. Sí, ya me di cuenta, apagué el micro para escucharte bien. ¿Alguien más? Bueno, yo creo, ¿sí me escuchan? Sí, te Yo creo escucho. que sí hay que tener consideración acerca de de esos aspectos locales, podríamos decirle, porque pues realmente yo creo que también el conocimiento que tenemos como médicos, como futuros médicos, o sea, influye, cambia también en lo que es la zona, podríamos decir. No,
a veces no es el mismo conocimiento el que tenemos nosotros que el que tienen otras personas en el mundo y no tienen las mismas costumbres, podríamos decirle las mismas creencias. Y entonces, pues ahí es donde entra lo de pues, la localidad, ¿no? La empatía que tendríamos que tener y más que nada también como un respeto ante cada, ante cada persona, más que nada, porque cada individuo como tal también es un conjunto de actitudes, de conocimientos, y entonces creo que también hay que tener empatía en esa parte. Claro, claro, claro. Eh, sí, tienen toda la razón. Y mencionan eso de respeto, ¿no? Y podemos hablar de tolerancia, pero también hay que tener en cuenta que no es solamente respetar, o sea, o que respetar al otro, ¿no? No consiste simplemente en soportar lo que el otro hace. Lo que intento mostrar con todo esto que he dicho es que es importante reconocer que el otro es una forma de vida completamente distinta a la mía. No solamente que el otro es diferente, sino que el otro tiene una historia de vida diferente, o distinta más bien, a la mía. Y que lo que hay en juego son formas de vida, son maneras distintas de concebir el mundo. Porque eso es justamente de lo que les quería hablar aquí. Por ejemplo, hay dos tipos de tolerancia, que es la tolerancia horizontal y la tolerancia vertical. La tolerancia horizontal es aquella que se da, entre grupos que no tienen una relación de subordinación. Por eso es horizontal, porque no hay pirámides, ¿no? No hay un orden vertical. Y por otro lado, tenemos una tolerancia vertical, la cual encubre relaciones de dominación, discriminación e injusticia. Porque ¿qué ocurre? Pues que los grupos dominantes toleran a los grupos sojuzgados. Entonces, esta noción de tolerancia, la vertical, es la que ocurre, por ejemplo, comúnmente con el Estado. Hay una relación clara del poder que ejerce el Estado sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, de pronto, el Estado es tolerante a lo que ocurre entre los ciudadanos. Pero esto encubre relaciones de dominación. En el ámbito médico, hablar de tolerancia horizontal o vertical, pienso que es muy polémico porque claramente la relación médico-paciente, hay una relación de poder ahí. Hay una relación que yo diría podría ser vertical, ¿no? Pero, bueno, eso es como... Son dos maneras de comprender la tolerancia horizontal y tolerancia vertical. El problema con la tolerancia vertical es pues que simplemente dicen, pues sí, es que es lo que él piensa, pero pues está equivocado, está en el error. Y entonces se esconde esta relación de dominación. Yo les traía aquí unos breves apuntes, ¿no? Acerca de algo que le llaman medical pluralism, el pluralismo médico. Entonces le puse aquí un mono de Doctor House, nada más porque es famoso, pero realmente la práctica médica es muy ajena y muy distinta a lo que pasa en esa serie, ¿no? De Doctor House. Entonces no le hagan caso. ¿Qué dice el pluralismo médico? La idea, dice aquí, común en la antropología médica y en los diferentes modos de healing, de saneamiento, de salud,
o la idea es que hay simultáneos, ¿no? Hay como the idea common in medical anthropology of different modes of healing. La idea es que hay, tenemos disponibles distintos sistemas simultáneos, ¿no? De curación o de saneamiento. El término pluralismo médico se entiende como la coexistencia de diferentes sistemas o tradiciones médicas dentro de una sociedad, las cuales se mantienen en una relación que ya puede ser de cooperación o que puede ser de conflicto. La idea es que el pluralismo es un hecho. Afuera, con lo que nos encontramos es que existe una pluralidad de tradiciones y una pluralidad de sistemas que tienen diferentes ideas acerca de lo que es el saneamiento y acerca de lo que es la salud y acerca de lo que es la enfermedad. Y que en lo que realmente nos vamos a encontrar de facto, lo que existe de facto, es esta pluralidad. Porque ese es otro problema. El absolutismo es simplemente, además de impositivo, es ideológico. Ideológico en el sentido de que existe una situación ideal. Porque si volteamos a ver al mundo, lo que nos encontramos es una pluralidad. Entonces, una pluralidad de sistemas, una pluralidad de tradiciones acerca de lo que es salud, acerca de lo que es enfermedad. Y lo que tenemos que hacer, o al menos, es reconocer justamente esta diversidad. ¿Y qué opciones tengo? Bueno, puedo adoptar un punto de vista absolutista, que es el que ya habíamos platicado. Puedo adoptar un relativismo extremo, en que se diga, pues entonces que cada quien haga lo que quiera. O puedo reconocer el derecho a la diferencia, que es el derecho que tienen los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto grupo social y a gozar de ciertos beneficios. Y pues me gustaría escucharlos. Y me gustaría escuchar también si tienen alguna duda, porque ya hablé mucho. Y quiero también dialogar un poco con ustedes. Bueno, yo considero que la cuestión pues de darle valor, ¿no? Como mencionamos, a todo ese tipo de técnicas, por ejemplo, en el ámbito médico, ¿no? De técnicas para poder llevar a cabo todo el proceso, ¿no? de salud de enfermedad, pues es algo un poco complicado. Digo, no es algo imposible y es a lo que debemos aspirar, pero puede ser un poco complicado por la cuestión sistemática que ya existe en nosotros, ¿no? Desde un principio decirte, esto es así, y la cuestión absolutista de la que hablábamos, ¿no? Entonces, siento que esa idea es muy implantada en todos nosotros desde muy pequeños. Pues, conocimiento, esto es lo que tú aprendes y de aquí no te puedes salir. Sin embargo, es algo importante, ¿no? Es algo, como mencionas, pues es algo muy importante poder validar, ¿no? Cualquier forma de pensar, cualquier forma de realizar las cosas, cualquier método que nosotros incluso podamos probar, ¿no? Para enriquecer nuestro conocimiento, pues es válido. El punto aquí importante también que me pareció muy curioso, la cuestión de la OMS, de cómo tal vez pues invalida o indirectamente al haber como esa estipulación de decir solo lo que la OMS tome en cuenta o tome como referencia es válido y todo lo que salga de ahí no, pues obviamente es una forma de ver las cosas pues bastante negativa, ¿no? Sin embargo, siento que es un nivel demasiado a gran escala y que está influenciado por muchos factores, ¿no? Factores políticos, factores de las grandes esferas, ¿no? Digamos así, de control, ¿no? De presidentes,
bueno, etcétera. Entonces, yo siento que esa estructura, pues, obviamente tiene distintos intereses. Y bueno, aquí la cuestión es que nosotros, ¿no? O sea, cada uno de nosotros empiece, ¿no? Con lo más mínimo que es, pues que para nosotros sean válidos todas esas estructuras, esas formas, esos estilos de vida, y que a partir de eso empecemos a cambiar nuestro entorno, ¿no? Es triste ver cómo a niveles grandes, como les mencionaba, esta apertura no existe, ¿no? Pero yo siento que, o sea, aquí lo importante y clave es que a partir de nosotros, ¿qué va a cambiar? ¿Qué nosotros vamos a aportar o qué nosotros vamos a empezar a modificar para entonces darle valor a estas personas, a estos grupos sociales, a estas comunidades y a todo lo que conlleva, ¿no? No solo ellos como personas, sino todo lo que los rodea como formas de vida, ¿no? Como la manera y la visión que ellos tienen sobre la vida. Sí, yo pienso que esto que dices es muy relevante. Debo aclarar, y porque es algo que es parte de lo que se ha dicho, que esto en ninguna manera significa todo vale, ¿no? Claramente podemos valorar, juzgar ciertas técnicas de intervención en el ámbito de la salud, ¿no? Podemos juzgar la efectividad de determinadas técnicas y la no efectividad de otras, ¿no? Que estas pueden venir tanto por igual de la medicina o de la biomedicina, ¿no? O también juzgar ciertos tratamientos inadecuados, por ejemplo, de saberes tradicionales. Pero algo, me parece un ejemplo muy claro de esta atención a los contextos, de esta atención a las formas de vida, al menos en papel, ¿no? El plan de intervención que se hizo para el COVID federal. Si estoy, y ustedes si están más familiarizados me pueden corregir, pero la idea era utilizar justamente, llegar a las comunidades, justamente a través de sus imágenes o de sus personajes que tienen cierta autoridad, ¿no? Entonces, por ahí se hablaba de incluir a las parteras, de incluir a determinadas personas moralmente relevantes para poder introducir estas medidas ante el COVID. Entonces, la idea es que nosotros podemos comprender una nueva forma de vida a partir de sus prácticas. Eso es importante. La práctica es relevante. Conocer una nueva forma de vida es como aprender un nuevo lenguaje. Uno no aprende un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, recurriendo a un diccionario, sino que lo aprendes practicándolo. Entonces, aprender una nueva forma de vida es también ser partícipe de estas prácticas. Y si nosotros somos médicos, filósofos, artistas, ingenieros, y queremos tener contacto con estas formas de vida distintas a la nuestra, es importante también conocer sus prácticas. Es importante conocer estas prácticas, ¿no? Y a través de ahí también quizás modificar las nuestras y modificar las de los otros. Pero es una cuestión de comunicación a través de la práctica, ¿no? La práctica es siempre un imperativo. Podemos ser filósofos, podemos ser pensadores abstractos, pero no nos va a servir de mucho si no prestamos atención a las prácticas. Entonces, yo creo que esto que mencionas es importante porque nos permite ver la relevancia que tiene el contexto, y yo además añadiría, es importante incluir la relevancia que tienen las prácticas, y que no podemos conocer otra forma de vida distinta a la nuestra si no participamos también en sus prácticas. Si no vamos al sitio y lo atendemos y conocemos a la comunidad y participamos en determinadas prácticas de esa comunidad. No sé qué piensen los ingenieros ambientales que nos están escuchando.
¿No? ¿Nadie? ¿O alguien más que quiera participar? Yo tengo una duda. Dime, ¿quién Bueno, habla? Leonardo, el de hace rato. Dime. Ok. Tengo una duda en cuanto a cuando yo conozco un nuevo método, ¿no? Que mencionabas como métodos para curar, ¿no? O métodos para hacer ciertos procedimientos. Y bueno, como tú mencionas, ¿no? Tal vez no es hacer más válido y así, pero en el caso en que yo aplico o yo veo, ¿no? Los pros y contras de este método y tal vez puedo darme cuenta o puedo comprobar la ineficacia de ciertos tratamientos o incluso, no sé, los efectos adversos, ¿no? O sea, que cierto método o eso no hay ningún beneficio. Entonces, en ese caso, al yo percatarme de eso, obviamente con el trasfondo de que tal vez ya conviví en comunidad, ya vi el procedimiento, ya conviví. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, no? Como de decir, bueno, esto tal vez, o sea, ya lo conviví, ya vi, ya experimenté, o sea, esto, si este grupo de personas lo está haciendo y yo soy consciente de ¿esto lo comparto con la comunidad o es solo personal o cómo? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso en caso de que yo pues apliqué, ¿no? Apliqué la cuestión de convivir, de experimentar, de aplicar, de conocer, de realmente darle el tiempo, ¿no? Y el espacio. Y al percatarme que tal vez es un procedimiento que está trayendo mucho más cosas negativas o al paciente en este caso, ¿no? Sería una duda. Sí, bueno, tu pregunta es muy interesante y si me cuestionas acerca de protocolos, pues bueno, yo no podría responderte directamente porque no soy médico y no podría darte como el protocolo, ¿no? Eh, lo que yo en cualquier caso te respondería es que al final de cuentas, aquí que debes apelar es a tu juicio y a tu juicio y la situación concreta en la que estás. Entonces, no sé, podríamos, tal vez si pensáramos en un caso concreto y pudiéramos hacer como un análisis ético de un caso concreto, pudiéramos visualizar mejor como esta cuestión, pero la discusión ya sería en todo caso ética, acerca si el procedimiento fue ético o si no fue ético, o en dado caso, platicar entre médicos, comités de bioética, acerca de si el procedimiento fue adecuado o no fue adecuado y juzgar tu acción. Entonces, no sé, José Manuel, ¿tú qué piensas respecto a esta pregunta? Sí, de hecho iba a comentar, esto lo vamos a abordar un poco en el módulo que vamos a estar platicando. Vamos a platicar acerca de la atención. Doctor, casi no se escucha su audio. Sí, se escucha muy bajito. Ah, bueno, perdón, ya, a ver, ¿ya se escucha bien? Sí, mejor. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que vamos a platicarlo eso en el módulo que me corresponde. De hecho, por eso este curso es integrador y vamos ahorita como eh, lo bueno de esto, de este momento, y también Jorge creo que nos va a estar acompañando en las demás sesiones, eh, y entonces vamos a ir armando y construyendo esta posibilidad de comunidad con una mente abierta y con un sustento en buscar la mejor solución. Para esto, a nivel internacional y a nivel local, se ha implementado lo que sería la atención primaria de la salud, que es una recopilación de varias formas de ver la salud en diversos niveles. Voy a profundizar un poquito más. Y hay un modelo también de atención en salud que se llama modelo de atención integral en salud, que es el modelo MAID, que también lo voy a platicar. Y algo importante que quiero comentar o hacerles ver es que son las habilidades que tendríamos que estar también teniendo, habilidades de aprendizaje para la vida, para poder solucionar y contextualizar, y de acuerdo al contexto, ver cuál es la mejor intervención para la comunidad. Voy a poner un ejemplo concreto.
yo tengo que tomar, muy médico, igual puede ser a nivel ambiental con algunas pruebas, ¿no? Tengo que tomar pruebas en la población de determinada situación. Digamos, en mujeres tengo que hacer Papá Nicolau, pero es una comunidad hostil, ¿no? Es una comunidad indígena. No me va a permitir, menos que un hombre vaya y tome el Papá Nicolau a las mujeres. No lo estoy terminando el último Papá Nicolau o empezando el primero y ya me tienen amarrado y en una situación de desventaja. ¿Qué hay que hacer entonces? Aunque sea urgente, porque el programa así lo manifiesta y hay que hacerlo, creo que acá hay que ver el contexto, ver cómo sensibilizar a la comunidad. Y también hay estructuras sociales que se llaman comités locales de salud y comités municipales de salud. Y entonces vamos amalgamando la parte filosófica, la parte epistemológica, la parte humana, humanística, la parte de conocimientos científicos que tenemos, a conocimientos empíricos, pero no menos válidos de la comunidad, a la percepción de la salud y la enfermedad, la cosmovisión de la parte antropológica y a las habilidades que yo tengo para no convencer, sino sensibilizar sería la palabra, porque aquí no es de convencer. Y si en dado caso la misma población dice que no, pues no se hacen las acciones, porque no es lo que yo veo para tu salud como mejor, sino lo que yo comparto y hacemos una amalgama para el bien, porque a veces la pregunta es, ¿qué tanto bien haces haciendo el bien? ¿Qué tanto mal haces haciendo el bien? Entonces, aquí es interesante, es bien complejo, ¿eh? No hay una sola solución, No, ni una sí. sola respuesta, ¿eh? Entonces, lo que se pretende en este curso no es tan simple, exactamente. Lo que se pretende en este curso, o es lo que creo que estamos todos en esta línea, es darles habilidades comunitarias, pero desde varios contextos para que ustedes puedan tener más herramientas o más, exactamente, no te, por ejemplo, si vamos a sembrar maíz, por poner un ejemplo, tener no nada más el asadón, sino también tener posibilidad de un tractor, no sé, de una pala, pico, entre más herramientas tengamos, más posibilidades tenemos para contextualizar y realmente construir el bien común. Que al final de cuentas ese para mí sería como también la definición, aunado a lo que comentaba Jorge, es la política es construir el bien común, no nada más es partidista, es constructivista también, ¿no? O construcción. Entonces, eso es como parte de lo que queremos compartir. Y nuevamente, discúlpenme porque me emociono mucho en estos temas, porque veo que no es tan sencillo, es complejo, pero es cuando uno se mete, se apasiona. Esa pasión te hace dar no una solución, sino la mejor en común. Y eso es comunidad, es buscar soluciones al común, no a lo que más me convenga a mí o a ti, ¿no? Y sin perder mi identidad, que es algo importante, porque tampoco voy por hacer que se haga lo que la mayoría quiere, no quiere decir que con eso yo pierda lo que soy. Yo seguiré diciendo lo que creo y también la comunidad me tiene que respetar lo que yo creo, aunque vamos por el bien común todos. Sí, es sí, bien complejo, perdón. Con eso pudiera como completar un poquito, ¿no? Sí, ciertamente eso que mencionas, Sí, José Manuel. De hecho, doctor José Manuel, justamente lo que mencionaba en cuanto a pues estas juntas comunitarias en las que se puede retroalimentar, ¿no? Con ambas partes, llegar pues como a este punto, ¿no? En el que es cierto, ambas partes llegan a compartir, ¿no? Sus conocimientos y respetar, ¿no? Siempre la apertura que pueda haber o no también a los conocimientos que nosotros compartimos. Justo a eso me refería, ¿no? Como a la cuestión de decir, bueno, o sea, yo identifico estos puntos como tal vez, o sea, que éticamente o así tal vez no están bien, pero, o sea, yo puedo compartir otra manera de hacerlo y pues ya es dependiente de la comunidad, ¿no? Si adquieren esos conocimientos o no y siempre respetando, ¿no? Solo quería aclarar que ese era el punto al que me refería. Gracias. Sí, justamente la idea de este curso taller es sensibilizarnos a esas diferencias. Y como bien mencionaba José Manuel, no se trata, porque es justamente de lo que hemos advertido a lo largo de esta sesión, de imponer mi punto de vista.
O sea, no caer en esas posiciones absolutistas, sino ser sensibles al contexto, ser sensible a que la forma de vida y el conocimiento de aquellos que son distintos a mí o a mi comunidad es valiosa, es válida y debe ser respetada. Y a partir de eso, pues establecer los protocolos que sean necesarios y establecer pues las acciones que sean pertinentes, pero siempre teniendo o siempre siendo sensible justamente a eso que hemos hablado a lo largo de esta sesión. Me gustaría escuchar a los ingenieros ambientales o alguien más que, pues que nos diga qué piensa de todo esto que se ha dicho y cómo lo puede aplicar a su disciplina o si no está de acuerdo también. Acá nada más quisiera agregar, por Sí. ejemplo, la higiene de manos en área hospitalaria. Eso no está a discusión. Digo, a final de cuentas hay cosas que no están a discusión, son como parte de una implementación de una atención de calidad y donde yo voy a buscar la no maleficencia de mi ejercicio médico, ¿no? O de mi ejercicio de salud. Entonces hay algunas cuestiones que son cuestiones de valores éticos que yo tengo que respetar, aunque me cueste mucho lavarme las manos, por poner un ejemplo, no por eso voy a decir, no lo voy a hacer, porque al final de cuentas está el bien del otro. Y entonces aquí es donde vienen también algunos reglamentos a los cuales, o la misma constitución y las mismas normas sociales, ¿no? Tengo que hacer algunas actividades, aunque no esté de acuerdo, aunque no me guste, pero siempre tengo que buscar que hay algunos reglamentos que son para el bien común. Entonces, Pero creo que, y ese entra dentro de los pilares de la ética, ¿no? Y que a final de cuentas se aplican también para la bioética. sí, yo También es creo otro que punto que podemos platicar, pero ese es otro tema que nada más quiero aclarar para ver que no siempre eh, bueno, la ley o el reglamento dice que me tengo que lavar las manos. Está bien, que lo hagan ellos si quieren hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. No es así. Yo me tengo que buscar el bien común y si esa es una acción para la no maleficencia de mi acto y de mi ser profesional, lo tengo que hacer aunque no esté muy de acuerdo. Entonces ese sería como un componente que quisiera agregar. qué bueno que mencionas esta idea del bien común, porque digo, sería muy interesante discutir acerca de qué es el bien común. Desde esa perspectiva, la que les he expuesto, hablar de el bien común no es más que un consenso. Porque si hemos dicho que cada contexto, que cada sociedad o comunidad tiene su propio sistema de valores, sería difícil sostener que existe algo como el bien común, como una entidad, ¿no? O como algo que sea universalmente válido. Entonces, ¿podemos hablar del bien común? Claro, por supuesto, esto que mencionas tú de lavarse las manos, ¿no? Claro que es el bien común, pero asumiendo que aquello que entendemos como bien común, y es justamente en donde entra el diálogo, y porque es relevante el diálogo dentro de las sociedades plurales, es porque nos permiten llegar a acuerdos o a consensos. Entonces nosotros, a través de consensos, podemos establecer qué cuenta como el bien común, qué nos puede beneficiar en la práctica a todos, y todos de alguna manera participamos de ella. Eso también, por ejemplo, pasa mucho cuando pensamos en los derechos humanos. ¿Cómo caramba pensar los derechos humanos? Entonces, hay un montón de teorías o de escuelas filosóficas que te hablan de los derechos humanos como derechos inherentes a la persona, que participan de su esencia. El problema con esas visiones es que asumen que su visión de lo que es el humano debe imponerse sobre todas las demás. Entonces podemos pensar también en los derechos humanos como consensos. Hemos llegado a consensos como sociedad, ¿no? Que nos permiten dialogar, ¿no? Y que nos permiten establecer como ciertos parámetros a los cuales sería beneficioso desde el contexto, desde el consenso, perdón, que todos siguiéramos.
Entonces, cosas como el bien común, al menos desde esta perspectiva, debemos asumirlas como un consenso y no como una entidad metafísica o como una entidad esencia o ese tipo de argumentos. Que de algún modo, pienso yo, no sé qué piensen ustedes, enriquece más la discusión. Porque algo que hemos dicho es que algo importante en las sociedades plurales y algo importante cuando nosotros nos acercamos a una forma de vida distinta a la nuestra es el diálogo. Y podemos llegar a la idea de bien común y podemos llegar a la idea de derechos a través del diálogo. Y yo creo que es la única vía que podría haber. ¿Alguien quiere decir? Sí, sí, Jorge. Sí, dime. Mira, yo quería comentar un poco brevemente la experiencia que tuve en la maestría, en la investigación que hice durante la maestría, porque en este caso era una comunidad que estaba, se había asentado en donde desembocan las aguas negras de San Cristóbal. Y fue muy interesante poder identificar cuáles son como aquellos criterios que ellos tuvieron para estar ahí, ¿no? Cuando yo llegaba como química a observar esa realidad, yo decía, es que qué absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las personas estén aquí viviendo? Cuando empecé a hacer mi trabajo de investigación en la maestría, me di cuenta que para ellos tenía sentido, ¿sí? Y muchas cosas que yo no comprendía en un primer momento, en el diálogo con ellos, me fui dando cuenta de, bueno, cuál era el sentido que para ellos tenía estar ahí. Y algo muy importante era, por ejemplo, el acceso a agua todo el año que no tenían en sus comunidades de origen, ¿no? Y cuando yo decía, pero es que la cuestión de salud van a tener mayores enfermedades, mayor mortandad y todo, pues sí, pero resulta que en sus comunidades de origen ellos referían que habían tenido más situaciones de mortandad infantil, sobre todo porque no tenían dinero para llevar a sus hijos a un médico, porque no tenían, ¿no?, posibilidades de alimentarse bien. Y cuando llegan a este lugar, encuentran un lugar propicio para la agricultura y empiezan a tener recursos para llevar a sus hijos al médico y también recursos para poder alimentarse mejor. Entonces, hay cosas que de entrada uno puede estar viendo que pareciera algo absurdo desde sus criterios, ¿no? Y cuando te abres al diálogo con el otro, te das cuenta de que es una situación completamente distinta a lo que pensabas, ¿no? Claro, y que además, por ejemplo, eso que mencionas, no todos tenemos como la misma jerarquía de valores. No todos priorizamos, por ejemplo, ciertos valores sobre otros, ¿no? Y lo que nos encontramos es que de pronto hay ciertos contextos en donde la escala de valores o la jerarquía de valores es completamente distinta. ¿Y cómo cambias eso? O sea, está tan anclada a una forma de vida, tan anclada a una serie de prácticas, que con el discurso difícilmente se podrá cambiar. Claro, y yo creo que lo primero es comprender qué es lo que está pasando. Claro. Y dejarse también para dialogar, creo que uno necesita escuchar con atención al otro. Claro. Y dejarse tocar por el otro. Me refiero a, no, recuerdo la primera vez que yo fui a esa comunidad, ¿no? Estaban los aspersores de aguas negras y sentía, ¿no?, como en el rostro y sentí la aversión hacia ese espacio, ¿no? Y las últimas veces que yo llegué a esa comunidad, luego de haber ido en varias ocasiones a hacer entrevistas y conocer a la gente y platicar con ellos, las últimas veces yo decía, es que qué bonito atardecer, ¿no? Y podía ver al fondo el río Grijalba y observar cosas que al principio no observaba porque era como muy fuerte mi aversión, pero si yo me doy cuenta de eso en mí y si puedo observar que eso va a estar afectando a mi comunicación con los otros y puedo controlar en cierto modo o ser consciente más que nada, ¿no?, de que eso está de por medio y que necesito abrirme a los otros para escucharlos, pues entonces me doy la oportunidad también de transformarme a mí en esa comunicación, ¿no? Claro, porque es más, hace rato dije cambiar, pero creo que no es la palabra adecuada. Creo que lo que tú lo has dicho bien, lo que en dado caso lo que ocurre es una transformación en ti, transformarte tú antes de intentar transformar la comunidad a la que llegas, ¿no? Que es justamente lo que logras a través de las prácticas y la participación en las costumbres de esa comunidad, de cambio, o al menos que ya puedes
transitar entre esas dos visiones de mundo, ¿no? Entre la tuya y la de la comunidad. O sea, no estamos de algún modo condenados a vivir en nuestra única visión de mundo, sino que podemos ser partícipe de otras visiones y conocer otras visiones. Sí, pues bueno, ya casi es la hora, no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, para despedir el curso. Bueno, no el curso, la sesión. Ajá. Pues, pues bueno, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias por su participación. Y en el Drive está una lectura del doctor León Olivé. Es muy corta. Yo sé que por cuestiones de tiempo quizá no la leyeron, pero ya puede ser que sea al final del curso o en el transcurso de puedan echarle un ojo y valdrá la pena. Está muy padre. Y pues bueno, si nadie más quiere mencionar nada más, pues le dejo la palabra a Betty o a Malú, no sé quién quiera cerrar el curso y para ya despedirnos. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Jorge, y vamos a continuar el próximo jueves en estas discusiones. Les recomiendo también que hagan esta lectura que nos envía Jorge. Vamos a estarles mandando algunas lecturas también del área del módulo siguiente, que es de artes, el área de artes y ser humano. Y pues bueno, nos da mucho gusto, seguiremos empezando a las 5 de la tarde, vamos a tratar cada vez de empezar más puntuales, ¿no? Para pedirles también que todos estén a las 5 de la tarde listos para iniciar. El jueves próximo nos vemos y pues que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y gracias a todos. A ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Bonito viernes. Muchas gracias, nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta el próximo jueves. Bye.